Corrientes marinas. Las corrientes marinas son masas de aguas con desplazamientos propios dentro de los océanos, con profundidades diversas y con determinadas direcciones. Pueden ser consideradas como ríos dentro del océano. Su existencia hasta ahora se atribuye a varios factores, entre los que se pueden nombrar la variación del nivel del mar debido a la atracción de la luna y el sol, que provoca una elevación y descenso del nivel del mar por ciclos de 6 horas. El viento y la tormenta crean las olas marinas, que por oscilación pueden recorrer grandes distancias. La rotación de la Tierra hacia el oriente también influye en las corrientes marinas, porque tiende a acumular el agua contra las costas situadas al oeste de los océanos. También se debe a diferencias de temperatura y de salinidad entre las masas de aguas. Para estos dos últimos, tenemos un experimento simple, con el que se comprobará cómo estos afectan a las corrientes marinas. En el caso de las diferencias de temperaturas, el agua fría tiende a irse al fondo del océano, mientras que las más cálidas a la superficie, lo que genera la existencia de corrientes frías y cálidas. Aunque igual hay corrientes que se caracterizan por el ascenso de aguas frías desde el fondo del mar, como la corriente fría de Humboldt, que se debe más que nada al movimiento de rotación terrestre. Pero en este caso veremos las diferencias de temperaturas, por lo que en este experimento pusimos dos vasos de agua, uno con agua fría y colorante azul, y otro con agua caliente y colorante rojo. Como ya explicamos, comenzamos ubicando el vaso de agua caliente vuelta abajo frente a la boca del vaso con agua fría, y tal como se esperaba se mantuvieron en su lugar, ya que el agua más cálida se mantuvo arriba y la fría al fondo. Ahora, con respecto a la salinidad de las aguas, pusimos un vaso con colorante rojo y sal y el otro con agua dulce y colorante azul. Luego de mezclar un rato el agua con la sal, proseguimos a ubicar el agua dulce por sobre la salada, y ya que esta última es más densa, tiende a quedarse al fondo, mientras que la dulce se mantiene arriba. En ambos casos anteriores, si lo damos vuelta, ambos colores se mezclan, ya que en el caso del agua fría, al dejarla arriba, tiende a bajar mientras que el agua caliente sube, y esto hace que ambas se mezclen fácilmente. Lo mismo sucede con el agua salada y dulce al darlas vuelta. Los aspectos ya nombrados, y entre otros, son los que afectan a las corrientes marinas. Pero, ¿en qué afectan estas en nuestras vidas? Pues afectan en los cambios de temperatura y hacen que estas no sean tan extremas. Pero lo que por muchos años no se supo aprovechar es que ayudarían a la navegación. La verdad, este descubrimiento debe ser atribuido al señor Matthew Maury, nacido en 1806 y fallecido en 1873, conocido como el padre de la oceanografía, quien gracias a su fe en la Biblia, llegó a creer lo que David había dicho en el Salmo 8, versículo 8. Las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Este hombre descubrió estos senderos o corrientes. Estas corrientes del mar facilitaron la navegación haciéndola mucho más rápida. Pero, ¿de qué manera las corrientes marinas ayudan en la navegación? Pues las trayectorias de tales corrientes son constantes. Eso significa que estas pueden ser aprovechadas para ser usadas de forma correcta y evitar las que pueden ser más lentas a la travesía, por lo que históricamente los marinos lo han tenido en cuenta para sus viajes, puesto que favorecen o entorpecen la navegación según el sentido en que se las recorra. La gran corriente cálida del Golfo, que se dirige desde el Golfo de México a las costas occidentales de Europa, no solo dulcifica el clima de estas por su temperatura, sino que facilita además la travesía del Atlántico a los buques que se dirigen de oeste a este. Lo más importante de todo esto es cómo las corrientes marinas fueron descubiertas debido a la fe que tenía Matthew Maury en la Biblia, que lo hizo buscar esos senderos del mar, demostrando una vez más que la Biblia tiene verdad, no solo filosóficas, sino que científicas, y llevándonos a la pregunta, ¿cómo el rey David, nacido 1000 años antes de Cristo, logró ilustrar en ese salmo algo real que no fue descubierto por nadie hasta cerca de 2000 años después? Esto forma parte de los grandes incógnitas sobre cómo la Biblia, un libro de hace miles de años, tiene verdades científicas que fueron descubiertas hace no mucho tiempo. A continuación vamos a hablar sobre las características del fenómeno del Niño. En los últimos meses se habla mucho acerca del fenómeno del Niño. ¿Cómo se da? ¿Dónde afectará?
¿De qué magnitud será? Primero, lo más importante es saber en qué consiste el fenómeno del Niño. Este es el comportamiento normal del clima en el Océano Pacífico. Los vientos que corren por la superficie se conocen como vientos alisios, que soplan desde el este hacia el oeste. El Océano Pacífico absorbe gran cantidad de calor solar. Ese calor aumenta la temperatura de la superficie de las aguas. Estas son empujadas por los vientos alisios hacia el lado oeste, alrededor de Oceanía y Asia. Esas aguas calientes llegan a la costa de Indonesia y el norte de Australia, que al evaporarse y condensarse, le da a esa parte del continente un clima tropical, favoreciendo las lluvias. En lo alto de la atmósfera, los vientos se mueven en dirección opuesta, que da como resultado un sistema de circulación de aire para el lado de Sudamérica. Sucede que esas aguas calientes que se están yendo son reemplazadas por agua fría, traída por la corriente de Humboldt. Esto genera una diferencia de temperatura en todo el Océano Pacífico. Agua caliente a un lado y agua fría en el otro. Esta es una de las maneras en que el movimiento de las aguas afecta el clima. Por eso que países como Perú y Ecuador tienen clima seco con temperaturas frías, mientras que Indonesia y el norte de Australia reciben mayor calor y lluvias que determinan su clima tropical. Este es el comportamiento normal, pero el fenómeno El Niño puede cambiarlo todo radicalmente. Empieza con una fuerte caída de los vientos alisios. Entonces el sistema de circulación de aire que debilita las aguas cálidas que se encontraban en Oceanía y Australia se dirigen hacia Sudamérica. Al llegar estas aguas empiezan a acumularse y se evaporan, causando fuertes lluvias inusuales en toda la costa. Mientras que al otro lado del Pacífico, la temperatura de las aguas baja y dan paso a un clima más seco donde se presentan severas sequías. El Niño promueve la migración de peces de aguas frías hacia el sur, como por ejemplo la anchoveta. Sin embargo, llegan otras especies como el suco, lorna y pota, entre otras. Sus principales efectos, como bien dijimos, es la presencia de intensas lluvias, generalmente al norte del Ecuador y Perú, provocando emergencias como inundaciones y deslizamientos. También tiene otros efectos como el aumento del nivel del mar. Por otro lado, debido al estancamiento de las aguas de lluvia, se pueden proliferar enfermedades como el dengue, la malaria, además de plagas y epidemias. Nunca hay dos fenómenos del Niño iguales. Por ejemplo, en algunos casos, el sur de Perú puede presentar ausencia de lluvias produciendo sequías. El Niño también tiene efectos positivos. Por ejemplo, puede generar lagunas en el norte y sur de Ecuador y contribuye al reabastecimiento de aguas subterráneas. En la agricultura, se pueden aprovechar especies que tienen mayor demanda de agua y que son más rentables en el mercado. ¿Pero podemos controlar el Niño? Pues no. Para eso tendríamos que estabilizar la temperatura de los océanos y para esto no se ha desarrollado ninguna tecnología que pueda hacerlo. Por eso hay que planificar bien el crecimiento de nuestras ciudades y evitar construir en zonas de riesgo. Debemos estar preparados. Bueno, muy bien, esta ha sido la clase de hoy. Analizamos las características de las corrientes marinas y por otro lado estudiamos el funcionamiento del fenómeno del Niño, conociendo sus causas y consecuencias. Les dejo un saludo.